Los saludamos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Bienvenidos a este estudio básico de discipulado. Estamos estudiando discipulado número 1 y hoy vamos a ver el tema número 6, ¿por qué se condenan las almas? Vamos a dar lectura a un texto de las Sagradas Escrituras del libro de San Marcos capítulo 16, versículos 15 y 16. Y les dijo: id por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Padre Santo, te damos gracias en esta hora primeramente por la vida y la salud que nos estás concediendo y por estos momentos de meditar en tu santa y bendita palabra. Te pedimos que nos des sabiduría, entendimiento y discernimiento. Queremos aprender más de ti. Ayúdanos. Ayuda a todo aquel que esté escuchando. Te lo pedimos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, una pregunta que siempre nos hacen y en algún momento también nosotros nos la hicimos es que si existe el infierno. Nosotros ahora respondemos que sí existe el infierno, pero cuando damos esa respuesta nos preguntan si nosotros, para afirmar que existe, hemos ido a ese lugar. Realmente nosotros no hemos ido, pero conocemos que alguien sí fue ahí. Y nos preguntan si conocemos realmente a esa persona que ha ido a ese lugar. Les contestamos que sí conocemos a esa persona y esa persona es Jesucristo. ¿Por qué decimos que es Jesucristo? Porque si nosotros recordamos el credo apostólico donde dice: y descendió a los infiernos y al tercer día resucitó. Entonces, muchas veces nos dicen, bueno, si habló, ¿y cuándo habló con él? ¿Cuándo hemos hablado con Jesucristo? Nosotros podemos hablar diariamente con Él. ¿Y cómo podemos hablar con Él? Es a través de la oración. Nosotros hablamos con Él diariamente, dándole gracias por las bendiciones recibidas durante hasta ese momento de la vida, de la salud, del sol, del aire, la lluvia, y también pedirle y rogarle por nuestros seres queridos. Además, también Jesucristo nos habla directamente a través de su palabra, como hoy lo vamos a ver para aclarar este tema acerca de lo que es el infierno. Y vamos a dar lectura en el Evangelio de San Lucas, capítulo 16, versículos del 19 en adelante, el cual nos dice de la siguiente manera: había un hombre rico que se vestía de púrpura y de lino fino, y hacía cada día banquete con esplendidez. Había también un mendigo llamado Lázaro, que estaba a la puerta de aquel, lleno de llagas, y ansiaba llenarse de las migajas que caían de la mesa del rico, y aun los perros venían y le lamían las llagas. Aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham, y murió también el rico, y fue sepultado. Y en el Hades alzó sus ojos, estando en tormentos, y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Entonces él, dando voces, dijo: Padre Abraham, ten misericordia de mí, y envía a Lázaro, para que moje la punta de su dedo en agua, y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en esta llama. Pero Abraham le dijo: Hijo, acuérdate que recibiste tus bienes en tu vida, y Lázaro también males. Pero ahora éste es consolado aquí, y tú atormentado. Además de todo esto, una gran cima está puesta entre nosotros y vosotros, de manera que los que quisieran pasar de aquí a vosotros no pueden, ni de allá pasar acá. Entonces le dijo: Te ruego, pues, Padre, que les envíes a la casa de mi padre, porque tengo 5 hermanos, para que les testifique, a fin de que no vengan ellos también a este lugar de tormento. Y Abraham le dijo:
a Moisés y a los profetas tienen, óiganlos. Entonces le dijo, no, padre Abraham, pero si alguno fuere a ellos de entre los muertos se arrepentirán. Mas Abraham le dijo, si no oyen a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán, aunque alguno se levantare de los muertos. Bueno, esto es lo que nos dice las Sagradas Escrituras en esta cita bíblica. Entonces, al leerlo, muchas veces aceptamos la realidad del infierno. Por tal razón, debemos de saber 4 razones por las cuales se condena un alma. En primer lugar, una persona condena su alma al infierno por olvidarse de Dios. Vemos en esta narración el hombre rico, del cual habló Jesús, pensó en cómo obtener riquezas. Y no solamente de cómo obtenerlas, sino también cómo disfrutar de la vida con esa riqueza que él tenía. No solamente eso, sino muchas cosas más. Pero se olvidó de lo más importante. Se olvidó de Dios. Quiere decir que este hombre rico fue un hombre insensato. ¿Por qué decimos que fue insensato? Porque tuvo tiempo para todo, menos para Dios. Y claro, como consecuencia, terminó su vida en el infierno. Pero vemos también, como segundo punto, que una persona condena su alma al infierno por seguir el camino ancho. Por seguir el camino ancho. Vemos aquí que el rico hacía cada día banquetes, dice la palabra de Dios. Cada día hacía banquete. ¿Qué quiere decir esto? Que todos los días tal vez se emborrachaba, blasfemaba con todo lo que tenía, tal vez con mujeres también. Y eso eran diario. Esto es una vida por completo en pecado. Era lo que llevaba él, una vida totalmente en pecado. Andaba por un camino ancho de depravación. Dice la palabra de Dios en primer libro de Corintios, capítulo 7, versículo 31, dice, y los que disfrutan de este mundo, como si no lo disfrutasen, porque la apariencia de este mundo pasa. Quiere decir que este hombre, en el cual nos narra aquí, pensó que la salud que tenía, la fortaleza que él tenía, la iba a tener para siempre. Creyó que nunca le iban a venir males. Creyó que en su juventud, en su fortaleza, siempre iba a ser así. Y por eso se daba esa vida de pecado. Diariamente era su estilo de vida. Nuestro Señor Jesucristo nos dice en San Mateo capítulo 7, versículos del 13 al 14. Entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella. Porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. Esto es lo que nos previene, nos aclara y nos dice nuestro Señor Jesucristo, ¿sí? ¿Por cuál camino debemos andar? ¿Por cuál puerta debemos entrar? Él nos está recomendando aquí que debemos entrar por la puerta estrecha, porque también nos muestra la condición de una puerta, de otra puerta, y esa puerta dice que es ancha y espaciosa. El camino, dice, que lleva a la perdición. Y dice, y muchos son los que entran por ella.
¿Por qué dice que muchos son los que entran por ella? Porque tal vez muchos, como el rico, también están buscando riquezas, buscando de cómo disfrutar sus riquezas, de dar placer a la carne en todos aspectos, pensando también, igual que el rico, que eso será para siempre. Y muchos, por eso dice que muchos son los que van por esa puerta, ¿no? Ese camino ancho que lleva a la perdición. Porque también nos dice, porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida. El único camino o puerta que nos lleva a la vida eterna es la puerta angosta. Pero nos dice nuestro Señor Jesucristo que pocos son los que la hallan. Pocos son las que la hallan. En otras palabras, el camino ancho es el de los vicios, los placeres, los delitos y un sinfín de pecados. Todo esto lleva a la perdición. Pero también vemos el tercer punto, en el cual vemos que una persona también condena su alma por no discernir el peligro en que se encuentra. Lucas capítulo 12, versículos del 13 al 21, dice la palabra de Dios. Le dijo uno de la multitud: Maestro, di a mi hermano que parta conmigo la herencia. Mas él le dijo: Hombre, ¿quién me ha puesto sobre vosotros como juez o partidor? Y les dijo: Mirad y guardaos de toda avaricia, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. También le refirió una parábola diciendo: La heredad de un hombre rico había producido mucho, y él pensaba dentro de sí diciendo: ¿Qué haré? Porque no tengo dónde guardar mis frutos. Y dijo: Esto haré: derribaré mis graneros y los edificaré mayores, y allí guardaré todos mis frutos y mis bienes. Y diré a mi alma: Alma, muchos bienes tienes guardados para muchos años. Repósate, come, bebe, regocíjate. Pero Dios le dijo: Necio, esta noche vienen a pedirte tu alma, y lo que has provisto, ¿de quién será? Así es el que hace para sí tesoro y no es rico para con Dios. Entonces vemos realmente que este hombre rico estaba tan envuelto, como dijimos, en su vida de placer, que no tuvo tiempo de darse cuenta lo efímero de la vida. Por eso él dijo: Alma, muchos bienes tienes guardados para muchos años. Y él se dijo: Repósate, come, bebe, regocíjate. Pero ¿cuál fue la respuesta de nuestro Dios? Dijo: Necio, esta noche vienen para pedirte tu alma, y lo que has provisto, dice, ¿y quién será? Muchas veces creemos o pensamos que no hemos de morir. Nunca pensamos en cuándo morirnos, porque nadie quiere morir. El niño no quiere morirse, el joven no quiere morirse. El niño dirá pues que ya se muera el viejito. El joven dirá que ya se muera el anciano porque nos está robando oxígeno. Pero realmente ninguno de ellos quiere morir. Y no piensa en morirse. Lo que uno piensa más es seguir disfrutando de los bienes o de los cuales se ha afanado. Así como muchos, tal vez muchos nos estemos afanando o buscando la manera de hacer riquezas para disfrutar esta vida. Porque también pensamos que no vamos a morir. Pero si observamos nosotros en algún cementerio, en unas lápidas de aquel lugar, podemos ver que encontraremos nombres y edades de aquellos que han muerto. Si usted piensa un poquito, analiza y ve, ahí hay desde recién nacidos y hasta aquellos que han vivido tal vez 120 años.
Pero aquí lo más importante que nos da esta enseñanza es que uno muchas veces se afana, muchas veces por las cosas materiales. Y cuando uno lo tiene, cree que ya uno logró todo, ya tiene una vida resuelta y que ya puede uno realmente disfrutar. Por eso decimos que una persona condena su alma por no discernir el peligro en que se encuentra. Vemos otro ejemplo que es el de un hombre que estaba en pecado, que había estado cometiendo pecado. Y hablamos de un malhechor, el cual lo tomaron preso y lo condenaron al suplicio. Él, cuando estaba a punto de morir, y exactamente un poco antes de entrar al infierno, él tuvo la oportunidad de salvarse. Él tuvo realmente esa oportunidad. Él aprovechó el ofrecimiento de salvación, el cual le hizo un rey. ¿Quién era este hombre? Fue el ladrón que estaba al lado del Señor Jesús el día de su crucifixión. Leamos en el libro de San Lucas capítulo 23. San Lucas capítulo 23, versículos 29 al 40. Porque aquí vendrán días en que dirán, bienaventuradas las estériles y los vientres que no concibieron y los pechos que no criaron. Entonces comenzarán a decir a los montes, caed sobre nosotros, y a los collados cubridnos. Porque si en el árbol verde hacen estas cosas, en el seco, ¿qué no se hará? Llevaban también con él a otros dos que eran malhechores para ser muertos. Y cuando llegaron al lugar llamado la Calavera, le crucificaron ahí, y los malhechores, uno a la derecha y otro a la izquierda. Y Jesús decía, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y se repartieron entre sí sus vestidos y echaron suertes. Y el pueblo estaba mirando, y aún los gobernantes se burlaban de él, diciendo, a otro salvó, sálvese a sí mismo, si este es el Cristo, el escogido de Dios. Los soldados también le escarnecían, acercándose y presentándole vinagre y diciendo, si tú eres el rey de los judíos, sálvate a ti mismo. Había también sobre él un título escrito con letras griegas, latinas y hebreas, este es el rey de los judíos. Y uno de los malhechores que estaban colgados le injuriaba diciendo, si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros. Respondió el otro, le reprendió diciendo, ¿ni aún temes tú a Dios estando en la misma condenación? Nosotros a la verdad justamente padecemos porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos, mas este ningún mal hizo. Vemos aquí que está el Señor Jesucristo en medio y los malhechores uno en cada lado. Uno le lujuriaba, no reconocía que realmente era un pecador. Sin embargo, dice que uno también estaba al otro lado. Y él le respondió y le dijo, pues ya no digas nada, realmente cállate, porque nosotros realmente sí hemos conocido. Y él dice, yo sí reconozco. Tú deberías reconocer también, casi le está diciendo, tú también debes reconocer que tú has hecho mal. Yo reconozco que realmente sí he hecho mal. Por eso le dice a Jesucristo, acuérdate cuando estás en tu reino. Él tuvo la oportunidad, los dos tuvieron la oportunidad. Los dos estuvieron cerca del Salvador. Uno aprovechó la oportunidad y el otro no. ¿Por qué? Porque el otro no discernió realmente el peligro en que se encontraba. El otro discernió el peligro y dice, voy a morir, ¿y a dónde me iré? Por eso él le dijo, yo quiero estar en tu reino, porque él ya había escuchado que Jesucristo hablaba acerca del reino de los cielos. Hoy también en este momento usted también está escuchando o ha escuchado que existe realmente el reino de los cielos, del cual se ha estado predicando y se sigue predicando de muchas maneras. Pero tal vez habrá muchos como aquel que no supo discernir el peligro en que se encontraba. Muchos no quieren aprovechar la oportunidad, pero tal vez habrá alguno, así como este mendigo, que reconozca y que se acerque a Cristo y que
cuando un día deje de ser o deje de estar en este mundo, tenga un lugar a donde ir. Vemos el último punto, ¿por qué se condenan las almas? Y este es por posponer la salvación para otra ocasión. El rico que nos narra la palabra de Dios nunca quiso acercarse a Dios. Nunca quiso. Porque su Dios era su dinero. Su Dios eran sus bienes. Su Dios era su vida que llevaba. Vivía muy bien porque no le hacía, según él, no le hacía falta nada. Y porque él quería seguir en el camino ancho. Por tal razón, nunca pensó que tendría que rendir cuentas a Dios. Él nunca pensó rendir cuentas a Dios. Y por consiguiente pospuso siempre el momento de arrepentirse y convertirse a Dios. Siempre se excusó de buscar a Dios. Siempre hubo excusas. Nunca quiso arrepentirse. Nunca quiso reconocer que era un ser creado y que un día dejaría de ser. Nunca quiso reconocer todo su pecado. Nunca quiso reconocer que iba por el camino ancho. Nunca quiso reconocer que su Dios era su riqueza, su dinero. Y él nunca quiso reconocer que esa vida que estaba llevando no era una vida para siempre. Vemos el último texto que vamos a dar lectura en el libro de Hechos, capítulo 24, versículos 24 al 25. Algunos días después vinieron Félix con Dusilia, su mujer, que era judía, llamó a Pablo y le oyó acerca de la fe en Jesucristo. Pero al disertar Pablo acerca de la justicia, del dominio propio y del juicio venidero, Félix se espantó y dijo: ahora vete, pero cuando tenga oportunidad te llamaré. Esa fue la respuesta. Realmente, ¿qué respuesta dio este hombre cuando dijo: ahora vete, pero cuando tenga oportunidad te llamaré? Estas fueron las palabras que le dijo un gobernador romano al apóstol Pablo después que oyó acerca del juicio final. Como el rico y el gobernante romano, mucha gente se detiene a arrepentirse de sus pecados y no aceptar la única respuesta que hay para no condenarse. Vamos a concluir. Vamos a concluir entonces repasando diciendo que un alma se condena primero, ¿por qué? Por olvidarse de Dios. Olvidarse de Dios. También hemos visto que una persona condena su alma al infierno por seguir en el camino ancho. Como tercer punto vimos que una persona condena su alma por no discernir el peligro en que se encuentra. Y como último punto vimos que una persona condena su alma por posponer la salvación para otra ocasión. Aprendemos aquí entonces que si alguno de nosotros se encuentra bajo esa situación, que no estamos reconociendo a nuestro Creador, a nuestro Dios, y nos estamos olvidando de Él, Dios nos dice que estamos en peligro y se puede condenar nuestra alma. También si alguno en esta hora sabe que se ha olvidado de Dios y que lleva un estilo de vida no grato a los ojos de Dios y va por el camino ancho, también su alma está en peligro. Pero tal vez si alguno no tiene ese discernimiento, hoy nos ha aclarado nuestro Dios, que la vida que tenemos no es para siempre. Esta vida terrenal no es para siempre. Que un día vamos a dejar de ser y no sabremos cuándo. Aunque nos esforcemos en obtener títulos, estudios, riquezas y todo, no es nada malo nada de eso. Lo malo es cuando nos olvidamos de Dios. Y cuando se nos predica la palabra, tal vez hay muchos que se les está predicando en esta hora. O tal vez seamos uno de ellos
que nos han dado el mensaje y lo hemos rechazado y decimos no tengo tiempo ahora. Venga después. Lo dejamos por otra ocasión. No sabemos. Tal vez sea la última respuesta que estemos dando en esta vida y no tengamos la oportunidad de arrepentirnos. Hoy Dios nos hace esa invitación. Y hoy hemos aprendido por qué se condenan las almas. Vamos a dar gracias a Dios. Padre Santo, nuevamente nos acercamos ante tu santa y una presencia, mi Dios, ahora para darte gracias por esta palabra, por esta enseñanza, por esta prevención que nos haces, por amarnos tanto, porque tú no quieres que ninguno perezca, sino que todos procedamos al arrepentimiento y a la vida eterna. Tú nos dices que dejemos el camino ancho. Tú nos dices que vayamos por el camino angosto. Pedimos que nos ayudes. Ayúdanos. No queremos olvidarte. Queremos que mores en nuestro corazón. Ayúdanos a andar en el camino angosto. Ayúdanos a discernir el peligro en que nos encontramos. No permitas que pospongamos nuestra salvación para otra ocasión, porque tal vez ya no tendremos la oportunidad. Gracias, Padre. Gracias por todos aquellos, mi Dios, que están escuchando, y aquellos que escucharán, y aquellos que no propondrán la salvación o el arrepentimiento para otra ocasión. Gracias, mi Dios. En el nombre de Jesús le hacemos amén. Dios les bendiga.